Pero de estas ideas, unas son innatas, otras adventicias y otras hechas por mí. Puesto que la facultad de aprehender qué son las cosas, qué es la verdad y qué es el pensamiento, no parece provenir de otro lugar que no sea mi propia naturaleza. Descartes resalta el papel de la capacidad de razonamiento abstracto por encima del de los sentidos. De hecho, subestima el papel de los sentidos, mientras que Francis Bacon y gran cantidad de sus seguidores en Gran Bretaña otorgan mucha más importancia a la función de los sentidos humanos como fuente fundamental de aporte de información, y tratan a la razón como una facultad secundaria que en líneas generales simplemente organiza el material de los sentidos. Francis Bacon fue uno de los primeros defensores del empirismo y consideró a los sentidos como los verdaderos cimientos sobre los que habría de erigirse el conocimiento. Los tres empiristas más notables fueron ingleses: John Locke, George Berkeley y David Hume. Si bien sus posiciones eran muy diferentes entre sí, todos coincidían en resaltar la fundamental importancia de la experiencia. Consideraban que los sentidos producían impresiones o ideas en la mente, lo que nosotros conoceríamos como imágenes visuales. Es decir, que algo se vea de un cierto color y con una cierta forma. Y sostenían que estos datos sensoriales eran estados mentales u objetos que se presentan a la mente y están dentro de ella. John Locke fue un enemigo de la tiranía en todas sus formas y se opuso vehementemente a la noción cartesiana de las ideas innatas. Locke sostuvo que si estas verdades generales, como los principios lógicos y matemáticos, fueran innatos, un niño los conocería por sí mismo y no habría necesidad de enseñárselos. Debido a que las ideas innatas no existen, la mente humana se comporta como un papel en blanco que va adquiriendo contenido a través de la experiencia. Según Locke, una idea es toda representación que podamos tener en la mente. Lo que debemos hacer es trabajar con la experiencia y generalizar desde la experiencia. Y por ello hay cosas que nunca podremos saber, y hay otras que solo podemos conocer de manera imperfecta, en la medida en que la experiencia nos las muestre. Obsérvese a un niño desde su nacimiento y se verá cómo con el paso del tiempo la mente se despierta más y más por los sentidos. Piensa más a medida que posee más materia para pensar. Si se pregunta cuándo un hombre empieza a tener ideas, creo que la verdadera respuesta es cuando tiene la primera sensación. El clérigo irlandés George Berkeley fue el siguiente gran empirista inglés. Al igual que Locke y Hume, Berkeley depositó su confianza en la experiencia sensorial. Ciertamente se enfrentaron con el siguiente problema: ¿cómo puedo pasar de lo que está dentro de la mente a lo que se encuentra fuera de ella, en el mundo físico? Y advirtieron que había un problema. Berkeley en particular vio que había un problema y tomó una posición muy radical. Para él era imposible hacer una inferencia a partir de las ideas dentro de la mente y llegar a algo totalmente diferente a las ideas. Y lo que dijo en realidad es que todo lo que las personas llaman el mundo físico exterior, todo lo externo a la mente, en realidad reside dentro de la mente. Es decir, que las sillas, las mesas y todo lo que pensamos como algo físico, en realidad existen dentro de nuestra mente. El filósofo escocés David Hume llevó el empirismo a su extremo lógico. Según Hume, una percepción es toda representación que podamos tener en la mente. Hay dos tipos de percepciones: las impresiones, que son fuertes y nítidas, y las ideas, que son copias débiles de las impresiones. Por ejemplo,
Ver el color rojo es una impresión. Recordarlo o imaginarlo es una idea. Toda impresión deja una idea como huella, y toda idea se origina en último término en una impresión. So one kind of impression are sensations. And Hume would take those to be basic. Las sensaciones son un tipo de impresión y Hume dirá que estas son básicas. Una vez que uno encuentra el origen de una justificación en una impresión, no es posible avanzar más, y entonces se ha completado este tipo de regresión, con lo cual volvemos a la proposición fundamental. Según Hume, hay otro tipo de impresiones, no impresiones del mundo exterior, sino de mi propio estado. Por ejemplo, siento dolor o estoy feliz. Esas cosas son impresiones internas, de mi ser, por así decirlo, impresiones de la mente en sí. Y entonces, nuevamente, es posible encontrar el origen de las justificaciones en impresiones de este tipo. Y entonces, no tiene sentido continuar avanzando. Hume dirá, no es posible seguir avanzando. Hume escribió: la mente es una especie de teatro en el que distintas percepciones se presentan de forma sucesiva. Hume creía que las impresiones pueden ser simples o complejas. Un color, por ejemplo, es una impresión simple, pero un objeto tal como una manzana genera una impresión compleja porque incluye, aparte del color, otras dimensiones de la experiencia, como el tamaño, el gusto y demás. Una idea también puede ser simple o compleja. Muchas ideas complejas no se originan en la experiencia, sino que son el resultado de combinar en nuestra imaginación ideas simples o complejas que sí provienen de la experiencia. Hume llamó asociación a la actividad de relacionar ideas en la mente. La asociación puede ser de tres tipos: por semejanza, por contigüidad y por causalidad. Hablamos de semejanza cuando vemos el retrato de una persona y pensamos en la persona retratada. Decimos contigüidad cuando desde una ventana vemos un techo y suponemos que allí debajo hay una casa. Finalmente, la causalidad se refiere a nuestra expectativa de que ciertos hechos sean siempre seguidos por otros. Supongamos que saco esta lapicera de mi bolsillo, abro la mano y la lapicera se cae, y repito esta secuencia una y otra vez. Seguramente pensaré que en este mundo abrir la mano es causa suficiente para que la lapicera se caiga. Y por lo tanto habré de creer no solo que la lapicera cayó en el pasado, sino que lo hará también en el futuro. Un seguidor de Hume preguntaría, ¿es posible que la lapicera no se caiga? ¿Pueden imaginar que la lapicera no se caiga? Yo diría que sí, que puedo imaginar que no se caiga, con lo cual, que la lapicera caiga no es algo a priori. Usted efectivamente prevé que la lapicera va a caerse, pero Hume diría, ¿existe alguna razón para creer que si abro mi mano, la lapicera caerá? Para Hume, la noción de causalidad se reduce a la impresión de anticipación que surge de haber experimentado repetidas veces un hecho que siempre es seguido de otro. Si bien podemos relacionar mentalmente hechos cotidianos, como por ejemplo que los relámpagos preceden a los truenos o que los virus producen enfermedades, no es posible probar la conexión necesaria entre la causa y el efecto.